Me llamo Clara y tengo 22 años. Vivo con mi madre en una casita cerca de las afueras del pueblo. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Desde entonces, mi madre ha sido mi madre y mi padre a la vez. Trabajó duro todos los días para criarme. Cuando era pequeña, nunca entendí su dolor. Era orgullosa e ingenua. Me reía de su ropa y de su forma de hablar tan callada. La llamaba anticuada y aburrida. Pensaba que era débil porque nunca se defendía cuando la gente era grosera. No veía su fuerza. Solo veía su silencio. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer. Trabajaba como limpiadora en una escuela grande. Cuando llegaba a casa, tenía las manos secas y los pies hinchados. Siempre estaba cansada, pero aún así sonreía cuando me veía. Me preguntaba cómo me había ido el día, me preparaba la cena y se aseguraba de que tuviera ropa limpia. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando le dolía la espalda o le temblaban las manos de dolor. Pero yo nunca le di las gracias. Le gritaba cuando estaba enfadada. Le hablaba como si me debiera todo. Una tarde, después de la universidad, llegué a casa llorando. Unas chicas se habían reído de mí. Decían que mi ropa parecía barata. Intenté mantenerme fuerte, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. Cuando vi a mi madre cocinando arroz otra vez, sentí que mi ira crecía. Sonrió y dijo suavemente que la comida estaba lista. Le grité. Le pregunté por qué siempre comíamos lo mismo, por qué nunca se compraba ropa bonita, por qué no podía ser como otras madres que se veían elegantes y hablaban inglés con fluidez. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Se volvió hacia la estufa y continuó cocinando en silencio. Vi que le temblaba el hombro, pero lo ignoré. Fui a mi habitación, cerré la puerta y lloré. Esa noche, la oí llorar en su habitación. Intentó ocultarlo cubriéndose la cara con una almohada. Me dije a mí misma que solo estaba exagerando. Estaba enfadada y avergonzada. No me di cuenta de que sus lágrimas no eran solo por mis palabras, sino por años de lucha silenciosa. A la mañana siguiente, me despertó suavemente y preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Su calma me hizo sentir peor, pero no le pedí disculpas. Era demasiado orgulloso. Comí rápido y salí de la casa sin mirarla. Los días se convirtieron en semanas, y seguí tratándola mal. Se debilitó, pero no me di cuenta. Caminaba más despacio. Su voz era más suave y sus manos temblaban cuando levantaba una taza. Pensé que solo estaba cansada del trabajo. Entonces, una fría mañana, todo cambió. Me desperté tarde para ir a la universidad y comencé a gritar de nuevo porque mi uniforme no estaba planchado. La llamé por su nombre, pero no respondió. Estaba sentada en una silla cerca de la cocina, sujetándose la cabeza. Le pregunté si me estaba escuchando, pero permaneció inmóvil. Cuando me acerqué, vi sus ojos medio cerrados y su rostro pálido. Le toqué el brazo. Estaba frío. Mi corazón comenzó a acelerarse. La sacudí por los hombros y la llamé una y otra vez, pero no se movió. Grité pidiendo ayuda y nuestros vecinos vinieron corriendo. Alguien llamó a una ambulancia y la llevaron al hospital. Me quedé allí temblando, con todo el cuerpo helado. Nunca había tenido tanto miedo. El médico salió y me dijo que se había desmayado por debilidad y estrés. No había comido bien durante muchos días y había estado trabajando demasiado. Sus palabras me golpearon como piedras. De repente recordé las veces que decía que estaba cansada y la ignoraba. Recordé las noches en que lloraba en silencio mientras yo me quedaba enfadado en mi habitación. Sentí que se me rompía el corazón al verla en la cama del hospital. No podía parar de llorar. Su rostro se veía pálido y delgado. Tenía los labios secos y ojeras. Tenía tubos en los brazos y el sonido de la máquina a su lado me asustaba. Cuando me vio llorar, intentó sonreír. Incluso entonces, quería consolarme. Esa sonrisa me hizo llorar aún más. Le tomé la mano y sentí lo fría que estaba. Susurré cuánto lo sentía, pero mi voz se quebró en lágrimas. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo que había hecho.
Había herido a la única persona que me amaba incondicionalmente. Había descargado mi ira sobre ella cuando merecía amor. Quise retractarme de cada palabra cruel, cada grito, cada momento en que la hice sentir pequeña. Pero era demasiado tarde. Lo único que pude hacer fue sentarme a su lado y llorar. Cuando finalmente abrió los ojos del todo, me miró con amor. Levantó la mano lentamente y me tocó la cara. Su mano era débil, pero su tacto era cálido. Susurró suavemente que sabía que no quería lastimarla, que el corazón de una madre siempre perdona. Me derrumbé por completo. Lloré hasta quedarme sin aliento. Volvió a sonreír y me dijo que dejara de llorar, que estaba bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Sabía que se había esforzado durante años para mejorar mi vida. Esa noche, me quedé en el hospital, sentada en una silla dura junto a su cama. No podía dormir. No dejaba de pensar en nuestra vida juntas. Recordé cuando me acompañaba al colegio bajo la lluvia, esperándome afuera con un paraguas. Recordé sus manos lavando mi ropa a altas horas de la noche después de largas horas limpiando las aulas de otros. Recordé su pequeña sonrisa cuando sacaba buenas notas, incluso cuando nunca se lo agradecía. Cada recuerdo me dolía más en el corazón. Me di cuenta de que había estado ciega. Pensaba que la fuerza significaba tener cosas bonitas y ser ruidosa. Pensaba que mi madre era débil porque no peleaba ni discutía. Pero ahora veía que la verdadera fuerza es silenciosa. Es la clase de fuerza que se despierta cada día a pesar del dolor y trabaja por amor, no por elogios. Cuando le permitieron volver a casa unos días después, la ayudé a caminar despacio hasta el coche. Se apoyó en mi brazo y pude sentir lo frágil que se había vuelto. Me asustó. Quería protegerla como ella me había protegido toda su vida. En casa, le preparé té y cociné arroz para las dos. Sonrió y dijo que estaba bueno, aunque yo sabía que no era perfecto. Me prometí a mí misma que cambiaría, que nunca más la lastimaría. La haría sentir orgullosa y le mostraría el amor que siempre mereció. Esa noche, cuando ella dormía, me senté sola en la sala. La luz era tenue y todo parecía silencioso. Miré alrededor de la casa que había construido para nosotras con su pequeño sueldo y sus manos cansadas. Cada mueble, cada plato, cada cortina era parte de su sacrificio. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Ahora entendía que mi ira nunca había sido por ella. Había sido por mi vergüenza, mi miedo a ser vista como pobre, mi deseo de encajar con los demás. La culpaba por cosas que nunca fueron su culpa. Desde ese día, decidí cambiar por completo. Me convertiría en la hija de la que ella podría estar orgullosa. La ayudaría en todo, escucharía sus historias y la trataría con el respeto que siempre había merecido. Quería devolverle aunque fuera una pequeña parte del amor que me había dado. No sabía cómo empezar, pero sabía una cosa con claridad. Nunca dejaría que mi madre se sintiera sola de nuevo. Antes de continuar con la historia, por favor, denle me gusta, suscríbanse, compartan y díganme en los comentarios desde dónde están escuchando. Su apoyo significa mucho. Ahora, continuemos. Después de que mi madre regresó a casa del hospital, todo se sentía diferente. La casa era la misma, pero mi corazón no. Me desperté temprano para preparar el desayuno y limpié la cocina antes de que se levantara de la cama. Intentó detenerme, pero le dije que ahora era mi turno. Sonrió débilmente y me pidió que me sentara a su lado. Le preparé el té como a ella le gustaba, con azúcar extra y un poco de leche. Sostuvo la taza con ambas manos y me miró fijamente durante un buen rato sin decir palabra. Esa mirada decía más que 1000 palabras. Al principio, seguía muy débil. Se movía despacio y necesitaba ayuda para levantarse o caminar por la casa. Tenía miedo de dejarla sola. Cualquier pequeño ruido que saliera de su habitación me hacía correr a ver si estaba bien. A veces me sentaba a su lado mientras dormía y la observaba respirar. Cada respiración era un regalo. Recordé las palabras del médico sobre el estrés y el hambre, y sentí un dolor agudo en mi interior. Se había estado privando de comer para que yo pudiera comer bien. Lloré en silencio, pero no quería que me viera llorar de nuevo. Después de una semana,
empezó a hablar un poco más. Me preguntó por mis clases y mis amigos, y me contó historias de su juventud. Le escuché con atención, quizás por primera vez en mi vida. Me contó cómo conoció a mi padre, cómo soñaban con comprar una casita y criar hijos juntos. Su rostro se suavizó al hablar de él. Dijo que era amable y que siempre reía, incluso en los momentos difíciles. Al hablar de su muerte, se le humedecieron los ojos. Pero su voz se mantuvo serena. Dijo que no quería volver a casarse porque todo su amor le pertenecía a él y a mí. Me quedé sentada en silencio, avergonzada de todas las veces que le había dicho que no entendía el amor. Cuando tuvo fuerzas para salir, fuimos al parque cerca de casa. Era temprano por la tarde y el aire estaba fresco. Nos sentamos en un banco de madera bajo un árbol. Dijo que solía llevarme allí cuando era pequeña, pero no lo recordaba. Dijo, solía correr persiguiendo mariposas y riendo a carcajadas. Se rió suavemente al decirlo, y por un instante pareció más joven, como la mujer que podría haber sido antes de tantos años de trabajo duro. Le tomé la mano y me dije que jamás olvidaría ese momento. En casa, empecé a cocinar con ella. Ella me enseñó a lavar bien el arroz y a cortar las verduras en trozos pequeños y uniformes. Quemé la comida muchas veces, pero ella nunca se quejó. Solo sonreía y decía que estaba aprendiendo rápido. Podía ver su orgullo cuando me esforzaba, y eso me llenó el corazón de una paz que nunca antes había sentido. Me di cuenta de que lo que más deseaba no era mi éxito, sino mi bondad. Para ayudar con el dinero, encontré un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería cerca de la estación de autobuses. El sueldo no era mucho, pero me sentí orgulloso de llevar a casa mi primer sueldo. Cuando se lo di, se negó a aceptarlo. Dijo que debería ahorrarlo para mi futuro, pero insistí en que lo usara para comprarse algo. Finalmente accedió a comprarse un par de zapatos nuevos, los primeros en muchos años. Cuando se los puso, se rió y dijo que la hacían sentir joven de nuevo. Nunca olvidaré esa risa. Por la noche, a menudo nos sentábamos juntos a tomar té. Le gustaba hablar de cosas sin importancia. Habló de la gente de su trabajo, de la escuela donde limpiaba y de cómo algunos niños solían sonreírle y saludarla cortésmente. Ahora escuchaba sus historias con verdadero interés. Su voz era suave y cálida. A veces me tocaba el pelo y me decía que estaba orgullosa de mí. Cada vez que lo decía, sentía que algo crecía dentro de mí, algo brillante y fuerte. Era amor, simple y profundo. Pasaron las semanas y mi madre poco a poco se fue fortaleciendo. Pero nunca olvidé lo cerca que estuve de perderla. Cada mañana, cuando me despertaba, la abrazaba antes de decir nada. Ella se reía y me llamaba su dulce hija. A menudo me tomaba el pelo preguntándome qué había sido de la niña enfadada que solía gritar tanto. Yo siempre decía lo mismo, que la niña enfadada se había ido. Una tarde, mientras lavábamos los platos, de repente se quedó callada. Dijo que quería contarme algo importante. Cerré el grifo y la miré. Me dijo que había estado ahorrando dinero durante muchos años, poco a poco, para ayudarme a terminar la universidad. Dijo que no quería que trabajara y estudiara al mismo tiempo porque sabía lo difícil que podía ser. No supe qué decir. La había visto agotada después de largas jornadas de trabajo, y ahora sabía que también había estado ahorrando dinero para mí todo ese tiempo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me dijo que no llorara y que las madres siempre hacen lo que pueden por sus hijos. Esa noche no podía dejar de pensar en sus palabras. Ahora entendía que cada sacrificio que hacía tenía un solo propósito: darme una vida mejor. Nunca pidió nada a cambio. Quería que estudiara, que viviera libremente, que fuera feliz. Había estado ciega a todo esto. Me prometí a mí misma que trabajaría duro, no solo por mí, sino también por ella. A la mañana siguiente, salí temprano para mi trabajo en la librería. Decidí sorprenderla con algo pequeño pero significativo. Con mi siguiente paga, le compré una bufanda de lana abrigada. Era azul, su color favorito. Cuando se la di, la miró fijamente durante un buen rato antes de hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sonrió con esa dulzura que siempre me conmovía.
Dijo que era hermoso y que lo usaría todos los días en invierno. Verla feliz valía más que cualquier cosa que pudiera comprarme. Con el tiempo, nuestra casa comenzó a sentirse viva de nuevo. Cocinábamos juntas, limpiábamos juntas y, a veces, simplemente nos sentábamos en silencio, disfrutando de la paz entre nosotras. Sentía que la estaba conociendo por primera vez. No era solo mi madre. Era una persona con sueños, miedos y recuerdos. Tenía sus pequeñas alegrías y su silenciosa tristeza. Y, sin embargo, había dedicado toda su energía a hacerme la vida más fácil. A veces miraba sus manos cuando no me veía. Eran ásperas y estaban cubiertas de pequeñas cicatrices de años de productos de limpieza. Pero ahora, cuando miraba esas manos, no sentía vergüenza ni pudor. Sentía orgullo. Esas manos habían construido nuestra vida. Esas manos me habían acompañado en cada etapa de mi infancia. Me habían consolado cuando lloraba y me habían alimentado cuando tenía hambre. Hubo momentos en que todavía me sentía culpable por las cosas que había dicho antes. Las palabras que grité, las miradas crueles que le di, las veces que la hice llorar. Esos recuerdos aún duelen, pero ella nunca los menciona. Me perdonó mucho antes de que yo me perdonara a mí mismo. Una vez me dijo que el amor no se trata de olvidar lo que pasó, sino de elegir la bondad de nuevo cada día. Esa noche, mientras leía mi libro de la universidad, ella vino y se sentó a mi lado. Miró mis apuntes y sonrió. Dijo que cuando era joven también quería estudiar, pero sus padres no podían permitírselo. Le pregunté si se arrepentía de algo y dijo que no. Dijo que su vida estaba plena porque me tenía a mí. Después de eso, no pude hablar. Solo tomé su mano y la apreté con fuerza. Quería decirle que ella era mi mundo, que la amaba más que a nadie. Pero las palabras se quedaron dentro de mí. Más tarde esa noche, antes de irme a dormir, entré en silencio en su habitación. Ya estaba dormida. La observé durante unos segundos, escuchando su suave respiración. Le susurré buenas noches, aunque no pudo oírme. Por primera vez, recé en silencio para que tuviera una vida larga y tranquila. Al acostarme, pensé en cuánto había cambiado. Antes era iracunda y egoísta. Ahora comprendía el significado de la paciencia, el perdón y el amor. Me di cuenta de que mi madre había sido mi mejor maestra siempre. No con sus palabras, sino con sus acciones. Decidí que, de ahora en adelante, cada día sería una oportunidad para enorgullecerla, para devolverle aunque fuera un poco de lo que ella me había dado. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que lo afrontaría con ella a mi lado, no en su contra. Y ese pensamiento me llenó de paz. Pasaron los meses y la vida poco a poco volvió a la calma. El miedo que antes llenaba nuestro hogar se desvaneció. Mi madre se veía más sana y fuerte. Caminaba por la casa tarareando suavemente mientras limpiaba o cocinaba. A veces se quedaba junto a la ventana durante un buen rato, mirando la calle. Cuando le preguntaba en qué pensaba, decía que simplemente estaba feliz de estar viva. Sus sencillas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Siempre había deseado una vida perfecta, pero ella me recordó que estar viva y juntas ya era una bendición. Todas las mañanas, ella seguía despertándome para ir a la universidad. Antes me molestaba que me llamara una y otra vez. Ahora sonreía cada vez que la oía. Siempre la abrazaba antes de salir de casa. Ella se reía cada vez y decía que no podía creer lo cariñosa que me había vuelto. Le dije que me había cambiado sin siquiera intentarlo. Ella dijo que el amor siempre cambia a las personas, incluso a las más tercas. La universidad también se sentía diferente ahora. Seguía vistiendo ropa sencilla, pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Caminaba con confianza porque llevaba la fuerza de mi madre dentro de mí. Cuando mis amigas hablaban de cosas caras, escuchaba en silencio y sonreía. Ya no las envidiaba. Sabía lo que era la verdadera riqueza. Era tener a alguien que me amara lo suficiente como para sacrificarlo todo. Después de mis clases, trabajaba unas horas en la librería. Disfrutaba del olor a papel y del suave sonido de las páginas al pasar. A veces le llevaba a casa pequeños regalos a mi madre, una flor, una taza nueva o sus galletas favoritas.
Ella siempre sonreía como una niña que recibe una sorpresa. Cada sonrisa me hacía comprender que el amor no necesita grandes gestos. Nace de pequeños actos de cariño. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, mi madre vino y se sentó en una silla cerca de mí. Tenía los ojos cansados, pero serenos. Dijo que quería hablar de algo serio. Cerré el grifo y esperé. Me dijo que quería dejar de trabajar en la escuela. Dijo que su cuerpo ya no podía más, pero que temía que renunciar complicara nuestra vida. Le dije que yo me encargaría de todo. Le recordé que ella había dedicado toda su vida a cuidarme y que ahora me tocaba a mí. Me miró con lágrimas en los ojos, pero asintió. Ese momento se sintió como una promesa silenciosa entre nosotras. Una semana después, dejó de trabajar. Esperaba que se sintiera triste, pero parecía más ligera. Pasaba las mañanas en el pequeño jardín detrás de nuestra casa. Plantaba flores y cultivaba algunas verduras. Cuando volvía a casa de la universidad, siempre me mostraba lo que había crecido. Ver sus manos en la tierra y su rostro radiante bajo la luz del sol me llenaba de orgullo. Había trabajado toda su vida limpiando los espacios de otros, y ahora por fin estaba creando algo propio. Por las tardes, solíamos sentarnos afuera juntas con tazas de té. El aire era fresco y el canto de los pájaros al regresar a casa llenaba el cielo. Le encantaban esos momentos. A veces hablábamos de mis estudios, a veces de su infancia. Otras veces, simplemente no decíamos nada. El silencio entre nosotras ya no se sentía pesado. Se sentía apacible. Una tarde, llegué a casa antes de lo habitual. Estaba sentada en la sala revisando una caja vieja. Cuando me vio, sonrió y me invitó a sentarme a su lado. Dentro de la caja había fotos, cartas y algunas cositas del pasado. Me mostró una foto de mi padre conmigo de bebé. Nunca la había visto antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Dijo que mi padre estaría orgulloso si pudiera verme ahora. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. Le dije que solo me convertí en esta persona gracias a ella. Ella negó con la cabeza suavemente y dijo que el amor siempre se comparte, que crecemos porque alguien cree en nosotros. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en lo cerca que estuve de perderla aquella mañana de invierno. Pensé en lo cruel que había sido cuando era más joven, en lo ciega que estaba a su amor. Pero también pensé en lo fuerte que había sido a pesar de todo. Nunca dejó de amarme. Incluso cuando no lo merecía, me di cuenta de que el corazón de una madre no guarda rencor. Solo guarda esperanza. Con el paso de los meses, nuestro vínculo se hizo aún más fuerte. Terminé mi último año de universidad y empecé a buscar un trabajo mejor. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo, le compré un abrigo nuevo para el invierno. Era suave y cálido, y dijo que la hacía sentir como una reina. Le dije que siempre lo había sido. Se rió y me abrazó con fuerza. Podía sentir los latidos de su corazón constantes y fuertes. Me recordó lo preciosa que era para mí. Un domingo por la mañana, fuimos juntas al mercado. El aire estaba impregnado del aroma a pan y fruta fresca. Caminaba despacio, deteniéndose a hablar con la gente que conocía. Todos la saludaban con respeto. Me di cuenta de su amabilidad con todos, de cómo sonreía a los desconocidos y preguntaba por sus familias. Antes me avergonzaba su sencillez, pero ahora la admiraba. Trataba a todos con la misma calidez que me brindaba a mí. Esa era su grandeza silenciosa. Al regresar a casa, preparé el almuerzo mientras ella descansaba. Recordé las veces que me quejaba de su comida. Me dolía recordarlo, pero también me hacía sentir agradecida por todo lo que habíamos logrado. Ahora cocinaba con cariño, recordando todas las pequeñas cosas que me había enseñado. Al dar su primer bocado, sonrió y dijo que la comida estaba perfecta. Sabía que estaba siendo amable, pero aún así le devolví la sonrisa. Esa tarde, el sol tiñó el cielo de naranja. Nos sentamos junto a la ventana al atardecer. Mi madre miró hacia afuera y dijo que la vida había sido dura y hermosa a la vez. Dijo que el dolor nos enseña a amar mejor. Le escuché atentamente,
sabiendo que sus palabras provenían de una profunda experiencia. Me dijo que estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Quise llorar, pero en vez de eso le tomé la mano y le dije que yo también estaba orgullosa de ella. El tiempo siguió su curso. Celebramos su cumpleaños unos meses después. Invité a algunos vecinos y le preparé su comida favorita. Se rió y bailó un poco con los niños. Hacía años que no la veía tan feliz. Esa noche, después de que todos se fueron, dijo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Le dije que solo era el comienzo de muchos más. Sonrió y dijo que esperaba que así fuera. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, todavía pienso en la chica enfadada que solía ser. Pienso en las palabras crueles que dije y en las noches en que hice llorar a mi madre. Esos recuerdos duelen, pero también me recuerdan que debo ser amable. He aprendido que el amor sin respeto es vacío y el respeto sin amor es frío. Mi madre me enseñó ambas cosas con su ejemplo. Ahora, cada vez que la miro, veo las arrugas en su rostro y la fuerza en sus ojos. Ya no veo edad ni cansancio. Veo valentía. Veo a la mujer que me lo dio todo y no pidió nada a cambio. Veo a la persona que me enseñó que el perdón es la forma más pura de amor. Cuando me llama por mi nombre por la mañana, sigo sintiendo esa misma calidez. La abrazo y le digo que la quiero. Ella siempre se ríe y dice que me he vuelto demasiado blanda, pero no me importa. Si la bondad es ternura, entonces quiero seguir siendo blanda para siempre. Mi madre no es perfecta. Nunca tuvo ropa elegante ni grandes sueños, pero me dio algo mucho más valioso. Me dio amor, paciencia y fortaleza. Antes pensaba que era débil. Ahora sé que es la persona más fuerte que jamás conoceré. Si aún tienes a tu madre, no esperes para comprender su valor. Dile que la quieres hoy. Siéntate a su lado y escucha sus historias. Abrázala mientras puedas, porque un día, cuando su silla esté vacía y su voz se haya apagado, desearás tener una oportunidad más para darle las gracias. En cuanto a mí, le digo a mi madre todos los días lo mucho que significa para mí. Cuando se ríe y me llama su dulce hija, sonrío y le respondo, esa niña enfadada ya no existe. Y siempre dice con su dulce voz, sí, se ha ido. Y ahora mi verdadera hija está aquí. Si te gustó mi historia, dale a me gusta, comenta y comparte.